hablar un momentito. Entonces Dios a veces te regala esos momentos que son gratos y sorpresivos al mismo tiempo. Tuve un momento así ayer. Y creo que lo mismo pasó con los primeros cristianos cuando empezaron a conocer a Jesús, empezaron a conocer de Él, empezaron a entender quién era Él. Incluso después de la resurrección, muchos de los primeros, de los seguidores de Cristo, de los que estuvieron con Él 3 años, no entendieron quién era hasta tiempo después. Y esas reflexiones después nos llegan más elaboradas ya a través del apóstol Pablo. Bueno, ustedes saben que hemos estado viendo esta serie ¿Por qué no soy? ¿Por qué no soy testigo de Jehová? Hoy es la última clase en esta serie y es muy importante porque vamos a ver algo que tristemente muchas veces como cristianos no entendemos nosotros mismos bien, que es la Trinidad. Ustedes saben que los testigos de Jehová han tomado las Escrituras y han distorsionado pasajes de la Escritura para adaptar lo que ellos ya creen a la Escritura, en vez de hacer al revés. Uno debe ver la Escritura y adaptar lo que dice la Escritura, adaptarlo a nuestro pensamiento, adaptar nuestro pensamiento a la Escritura y no al revés. Ese proceso de extraer, ¿se llama cómo? De analizar los textos. Empieza con E y termina con S. Exégesis. Pero cuando le metemos una idea a la Biblia que no está ahí, ¿cómo se llama? Muy similar la palabra. Eisegesis. Le estoy metiendo al texto algo que no dice. Entonces, eso es mucho de lo que han hecho los testigos de Jehová. Es una distorsión del cristianismo ortodoxo. ¿Qué es ortodoxo? El cristianismo original. El cristianismo como lo conocieron los primeros discípulos. Veíamos la clase pasada, vimos una defensa de la deidad de Cristo a través del uso de los mismos escritos de la traducción del Nuevo Mundo de los testigos de Jehová. Y decíamos que no solo han mal traducido la Biblia con la traducción del Nuevo Mundo, vimos algunos ejemplos, sino que niegan la Trinidad y dicen también que Jesús no fue Dios. Bueno, ya hablamos de los primeros 2 casos. Les di por ahí un escrito que hizo un hermano de nuestra clase, Simón. Hizo un escrito con un análisis muy profundo de la traducción del Nuevo Mundo. Y por el otro lado, la clase anterior vimos también la cuestión de la deidad de Cristo. Demostramos que Jesús es Dios usando los mismos escritos de los testigos de Jehová que niegan eso mismo. Bueno, vamos a hacer un enfoque hoy más específico, más profundo en cuanto a la doctrina de la Trinidad. ¿Sí? La doctrina de la Trinidad es muy, muy importante. Vamos a hacer un estudio de la base bíblica. Entonces, si trajeron su Biblia, tráiganla, ténganla por ahí a la mano, o si es electrónica, no importa. Biblia es Biblia, esté en el teléfono o esté en papel, sigue siendo la palabra de Dios. Veamos, metámonos un poco y no un poco, un muchito a ver la justificación bíblica de la Trinidad. ¿Por qué es importante la Trinidad? Y esto no solo cuando hablemos con un testigo de Jehová. Mucha gente, a ver, si ustedes quieren saber si una persona se apega al cristianismo ortodoxo o viene de una secta, pregunten acerca de la Trinidad. Generalmente una secta niega la doctrina de la Trinidad. Vamos a ver esto. Dicen por ahí los testigos de Jehová, dicen la Biblia no enseña la Trinidad. Jehová nuestro Dios uno es. Sí, dice, más bien dice que hay un solo Dios verdadero y eterno. Jehová nuestro Dios uno es. Eso viene en Deuteronomio 6, es el Shema. Dicen que es el Creador eterno, todopoderoso, sin igual. Jesús no es Dios todopoderoso, ya lo vimos eso.
sino que fue un hombre perfecto que murió por la humanidad imperfecta y que Dios aceptó ese sacrificio de Jesús por la humanidad y que así es como somos salvos. Pero Jesús no era Dios. Eso es lo que viene, si reciben por ahí folletitos de los testigos de Jehová, eso es lo que van a encontrar que dice acerca de la Trinidad. Bueno, no solo los testigos de Jehová, ya desde tiempos antiguos, este hombre, Thomas Jefferson, decía que no entiendo la jerga incomprensible de la aritmética trinitaria. Simplemente no la entendía. No entiendo esto, cómo 3 pueden ser 1 y 1 puede ser 3. No capta. Y en eso se quedó. Ahora, ¿enseña la Biblia la Trinidad? Pregunta capciosa. ¿En qué versículo? En varios. En varios, yo creo que hay una parte donde dice que te dejó el... Pero no hay un capítulo que Pablo diga, a ver, título, doctrina de la Trinidad. Esto es lo que entendemos los cristianos por doctrina de Trinidad. No. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, y este es un Dios, pero está en 3 personas, cosustanciales, coeternas y coiguales. Como la Shema. No viene, como el Shema no viene. Y te adelantaste, tú viste mi presentación, ¿verdad? Eso es lo que viene en el Shema, viene enseñado directamente. El Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno, o Jehová uno es. Entonces, en cierto sentido, lo que dice el testigo de Jehová es cierto en ese aspecto. Que no hay un pasaje universal que enseñe la Trinidad, pero cuando estudiamos, y bien lo dijeron ustedes, cuando estudiamos sistemáticamente la Biblia, por eso cuando uno va al seminario, va a tener una clase que se llama Teología Sistemática. ¿Por qué? Porque yo no puedo tomar un pasaje aislado de la Biblia y hacer mi doctrina completa de ahí, porque estoy ignorando todo el sistema de enseñanza de la Biblia. Por eso tenemos que estudiar la Biblia como un sistema completo y ver en su totalidad qué es lo que enseña. Entonces no tenemos un pasaje, pero Thomas Jefferson está equivocado, porque tanto Jesús como los discípulos hablaron de tal manera que sus enseñanzas requieren de una doctrina de la Trinidad. ¿Sí se entiende eso? A ver, repito. Las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles hicieron sus enseñanzas de tal forma que se requiere de la doctrina de la Trinidad para explicarlas. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿O no? ¿Necesitamos café hoy en la mañana? ¿Más cargado? ¿Puedo pedirlo más cargado para la próxima? Ok, vamos a ver varios ejemplos. Dicen que con ejemplos veamos esto que dice el Shema. ¿Es Dios 3 o es 1? ¿Cómo podemos decir? Si la Biblia dice claramente que Jehová, nuestro Dios, uno es, entonces ¿cómo es que es 3 al mismo tiempo? Bueno, hay una clave aquí de la palabra uno. Ejad. ¿Sí? Ejad. Esa palabra es muy importante porque por un lado los judíos eran monoteístas, pero por el otro lado tenían este tipo de palabra que tiene un sentido muy específico de pluralidad. Es decir, tiene unidad dentro de la pluralidad. ¿Se entiende eso? Veamos algún ejemplo. Génesis 2, donde se establece el matrimonio. Si el hombre dejará a su padre y a su madre y serán una sola carne, ejad. Pero son 2.
Sí, ustedes como los que estamos casados. Perdón, fue un lapsus. Mi esposa está en México, un abrazo. No está aquí, no me puede pegar. No, los que estamos casados, felizmente, somos una sola carne con nuestra esposa, pero seguimos siendo dos. Ese es un misterio, pero es una realidad y una verdad que enseña la Escritura. Y hay una unión íntima, especial y profunda entre estas dos personas que se aman, que cuando se unen empiezan a cambiar de forma que uno es influenciado por el otro. Yo no soy igual a como cuando me casé, espero que sea mejor. Espero que mi esposa esté de acuerdo con eso. Y mi esposa también, yo he tomado cosas de mi esposa y ella ha tomado cosas mías. Ojalá cosas buenas. Pero ¿saben qué? Lo malo se pega también. Las malas costumbres también se pegan. Cuidado con eso. Jueces 21 habla de la asamblea del pueblo de Israel. Somos uno, Ejad. Esa es la idea por acá. Ahora, los primeros cristianos eran monoteístas también. Creían en un solo Dios. Pero rechazaban a todo el panteón de dioses romanos que había en ese tiempo, que adoraban los emperadores romanos. Rechazaban todo esto. Entonces, por ejemplo, ¿qué decía Pablo acerca de esto? En 1 Corintios 8:4 afirma el monoteísmo. Hay un Dios, dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que, ¿cuántos dioses? Uno, un solo Dios. Pablo no estaba confundido, hay un solo Dios. Si vemos el siguiente versículo, dice: para nosotros, sin embargo, hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. ¿Y un qué? Señor Jesucristo. Por cierto, Señor, la palabra kurios del Antiguo Testamento era la palabra Dios, la traducían como Señor. Y la vemos hoy en nuestras Biblias con mayúscula. Hay un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. ¿Se fijan? No solo hay un Dios, pero hay un Señor Jesucristo por quien nosotros somos. Tú y yo existimos por gracia de Jesús. Eso es un poder divino. Eso es lo que creía Pablo en el principio. Entonces aquí ya al menos tenemos dos personajes, dos personas en la misma categoría divina. Ya con este pasaje nada más. A ver, ya, Pablo no era tonto, Pablo era brillante, no era como que, a ver, Pablo, qué buen teólogo y filósofo, pero en las matemáticas te fallaron. No, Pablo tenía una idea muy clara de quién era Dios. Dios, el Padre es Dios y Jesús es Dios. No se equivocó en la matemática, no teníamos que regresarlo a la primaria para que empezara otra vez con, a ver, Pablo, 1 más 1, 2, 1 más 1, 1 más 2, 3. No necesitaba. Ahora, ¿él cómo llega a esta conclusión? ¿Se acuerdan que él dice: yo soy fariseo? Siendo fariseo, él afirmaría: Dios es uno. ¿Cómo llegó a esta conclusión? Bueno, muy sencillo. La cuestión de la Trinidad es una cuestión de revelación y no especulación. No es algo que nosotros decidimos y después se lo aplicamos a la Biblia. Y tampoco fue algo que inventaron los teólogos en el siglo IV y dijeron: bueno, vamos a inventarnos esta doctrina y la metemos en los escritos. No, fue algo que surge como parte del plan de Dios, y los teólogos lo único que han hecho es poner en palabras, en resúmenes, que son los credos, en resúmenes lo que la Biblia enseña en su totalidad. ¿Sí? Es la síntesis. Hay veces que en la escuela nos han pedido: a ver, haga un resumen del capítulo tal del libro. ¿Y qué hace uno?
pide un resumen ya hecho, ¿no? No hagan eso. Creo que hay un sitio de web donde ya puedes pedir los resúmenes de todos los libros que hay por ahí, los compras, ¿no? Bueno, hay gente que le tira dinero al problema, no hagan eso. Hagan la tarea. Pero la Trinidad también es algo único y muchas veces erramos los cristianos. Tenemos la Trinidad es una de las doctrinas en donde yo estoy en contra de que usemos ejemplos. ¿Por qué? Porque cuando usemos ejemplos vamos a distorsionar el concepto de Dios, invariablemente. ¿Sí? Podemos usar ejemplos para ilustrar algún aspecto de la Trinidad, pero no podemos decir la Trinidad es como esto, porque la Trinidad está en su propia categoría. Por ejemplo, ¿han oído esta? Oh, la Trinidad es como el agua, que puede estar en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. ¿Quién ha usado esta analogía? No sean mentirosos, yo sé que la han usado. Yo también la usé, pero ¿saben qué? Los que la hemos usado hemos pecado de una herejía que se llama modalismo. Es una herejía formal que condenó la iglesia primitiva, los primeros cristianos en esto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tengamos un Dios en tres personas a que tengamos tres modos de la misma persona o del mismo Dios. Por eso es esta herejía que se llama modalismo. Otra, ¿han usado el trébol? Bueno, mucha gente utiliza el trébol y dice, bueno, es como un trébol. Bueno, esa es otra herejía que se llama parcialismo. De hecho, todos los ejemplos que quieran ustedes usar, la mayoría, van a tener un nombre específico de la herejía que cometen. La del dedo. La del dedo, la del huevo, es otra herejía. Todas son herejías, sí. La del huevo también. Pero no, a ver, cuando le enseñamos a niños, eso es ahora, voy a hacer una pausa aquí. Yo esto ya lo he enseñado. Cuando vimos el curso de historia de la iglesia, di 3 cursos nada más de la Trinidad. Y en el último, utilicé un libro muy bueno para niños, para enseñar la Trinidad sin cometer estas herejías. Así sé que si lo quieren, véanlo. Está en mi página de web, veritasfidei.org, en los estudio de la iglesia. Ahí lo pueden acceder. Véanlo. Pero el problema aquí que cuando comparamos a Dios con cosas, estamos rebajando a Dios. Dios no es una cosa. Dios es una persona. Y es una persona compleja. En este sentido. Entonces, ¿quiere esto decir que vamos a entender todo acerca de la Trinidad? No, hay 2 errores que cometemos. Por un lado decimos, la Trinidad. Y el que no se quiere meter en problemas dice, no, es un misterio, ya no, es un misterio. La Trinidad, misterio, ¿no? ¿Sí? Y por el otro lado, puede llegar alguien presuntuoso que diga, no, la Trinidad es exactamente esto, y así es como la entendemos y no hay nada misterioso acerca de ella. Falso tampoco. O sea, eso también es falso. Entonces no caigamos en un extremo de decir, ¿ya lo entendí todo? ¿Sí? No seas presumido. Porque los más grandes teólogos te van a decir, sé muy poco acerca de Dios. Pero no caigamos también en la idea de decir, es un misterio y ya, que el Espíritu Santo te lo revele. No, el Espíritu Santo no es relleno para la ignorancia, no es pretexto para la ignorancia. Sí. ¿Está claro eso? No es regaño, los veo con cara de... No, regaño. Oh, gracias. Sí, no es regaño. Pero dice Juan 5:39, escudriñar las Escrituras, hay que escudriñarlas, hay que trabajar con estos conceptos, aunque no lleguemos a comprenderlos en su totalidad, hay que empezar a como hacen las vacas, ¿saben lo que es rumiar? Eso, es tomar
un bocado y estarlo ahí masticando. Y si ustedes saben, tienen varios estómagos las vacas y lo bajan a un estómago y lo sacan otro cacho y lo siguen. Es asqueroso, pero así es como funciona. Y eso es rumiar, es estar desmenuzando el texto hasta que está en sus partes más simples. ¿Sí? ¿Pregunta? Sí, una pregunta. Ajá. ¿Los testigos de Jehová consideran que somos imagen y semejanza de Dios? Sí, ellos dirían que Entonces, somos creados imagen de semejanza de Dios. Si ese es el El caso, ¿ellos problema- creen en el cuerpo, alma y espíritu? Bueno, esa es otra analogía que también comete la herejía del modalismo, ¿no? Entonces uno, y se usa también que la del sol, por ejemplo, con el sol con la luz, por ejemplo. Todas estas fallan, pero yo creo que ellos sí dirían que el hombre está hecho a imagen de Dios. El problema es que su definición de Dios es diferente a la definición que nosotros usamos. ¿Sí? Podemos estar hablando los mismos términos, pero las definiciones por atrás están cambiadas. Entonces, por eso con ellos, cuando hablamos con ellos, sobre todo con mormones también, hay que ir a las definiciones atrás de lo que ellos están usando. O sea, a ver, ¿quién es Dios? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? ¿Quién es Jesús? ¿De dónde vino? ¿Es creado o no es creado? ¿Sí? Todas esas preguntas tenemos que sacarlas antes de poder tener una conversación profunda y significativa con ellos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Veamos lo que dice, por ejemplo, un gran teólogo, Juan Calvino. Yo no soy calvinista, pero estoy de acuerdo con mucho de lo que escribió Calvino. En sus institutos de la religión cristiana escribe esto: Dios se proclama a sí mismo como único Dios y se ofrece a sí mismo para ser contemplado claramente como tres personas. A menos que comprendamos esto, solo el nombre escueto y vacío de Dios revoloteará en nuestros cerebros a exclusión del verdadero Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que entender quién es Dios para poderlo amar. Doy un ejemplo por ahí de los que somos padres de niñas. Nos aterroriza un poco la idea de que un día va a llegar un tipo y se las va a llevar. Lo bueno es que aquí en Texas podemos tener armas libremente. ¿No viste eso, verdad, Julia? Qué bueno. Pero eso es una realidad. Ahora, yo no le diría a mi hija, ¿sabes qué? Ya estás en edad de casarte, ya estás en edad casadera. Sal a la calle, propón matrimonio a quien se te atraviese y el primero que diga que sí, cásate con él. Oye, papá, ¿tú ten fe? Ten fe, va. ¿Quién haría eso? ¿Qué padre sano haría eso? No. Primero tiene que conocerlo, porque tú no puedes amar a alguien que no conoces bien. Por eso cuando uno hace amistades, va uno normalmente, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cómo convive uno normalmente? Pasando tiempo. ¿Y cómo pasa uno tiempo generalmente en la iglesia? Vamos a comer. Por eso comía Jesús con sus discípulos todo el tiempo. Es la forma de convivir. Es la forma de... A ver, ya que viste a alguien comer, dices, ya entiendes algunas cosas de ella. Pues no cierra la boca, no quiero volver. ¿Sí? Hay gente que no soporta eso. O sea, Katia, mi esposa, no lo soporta. Si no eres amigo de mi esposa, a lo mejor por ahí va la cosa. No, ya le eché de cabeza. Pero fíjense, la cuestión aquí es que cuando amamos a alguien o a algo que no es Dios, estamos cometiendo idolatría. Y cuando podemos estar amando algo que pensamos que es Dios, pero que no es Dios.
porque tenemos un concepto equivocado de quién es Dios. Por eso es muy importante eso. Tú puedes estar sinceramente pensando que estás amando y adorando al Dios de la creación, pero es un figmento de tu imaginación. Eso es grave. Por eso cuando me dicen, no hermano, no necesitamos de teología. Bueno, pues si no necesitamos de teología, no necesitas conocer a tu esposa tampoco, no le preguntes nada. Ve y cásate con el primero que se te atraviese y listo. No lo necesitas conocer. No necesitas preguntarle su color favorito o las experiencias de su niñez. Eso es lo que estamos haciendo cuando estamos haciendo teología, cuando estamos profundizando en estos textos. No es para reventarnos la cabeza de conocimiento, es para conocer a Dios y poderlo amar bien, correctamente, como Él se lo merece. Vamos a ver 3 maneras en que la Trinidad se revela en las Escrituras. Devoción. ¿Qué es devoción? ¿Qué es devoción? ¿Qué les viene a la mente con la palabra devoción? ¿Saben que los soldados todos se van a ir al cielo? Son personas devotas. No es eso, de devoción no es eso. Retardado le llegó alguno. No se van a salvar todos, no me citen. Devoción, ¿qué entienden por devoción? Entrega, dedicación. Es la dedicación y la aspiración que tenía la iglesia primitiva hacia la Trinidad. Por ejemplo, Pablo en Primera de Tesalonicenses 1:1, probablemente el libro más antiguo, Gálatas y Primera de Tesalonicenses son de los libros primeros que escribió Pablo. En un saludo a la iglesia de Tesalónica dice: a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Los pone a los dos en el mismo plano. Estos dos son un Dios. No dice en el nombre de los, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Segunda de Corintios, por ejemplo, una bendición que da Pablo en Corintios, 2 de Corintios 13. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Ahí están las 3 personas en un solo pasaje. Perdemos a veces la profundidad de esto. ¿De dónde viene la gracia? Del Señor Jesucristo. ¿De dónde viene el amor? De Dios. ¿De dónde viene la comunión? Del Espíritu Santo. Todas estas son funciones divinas. Ahí tenemos una definición funcional de la Trinidad en un solo pasaje. Muy importante este pasaje. Devoción también, alabanza, una alabanza. Efesios 1 del 1 al 14. Aquí tomo el pasaje, el capítulo 1, tomo el versículo 4, el 7 y el 14. Pero lo pueden leer completo en contexto. Dice: primero, Él, ¿sí? Aquí se refiere Dios Padre. Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo en amor de Dios, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, y en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Quién nos redime y nos salva? ¿No es Dios? ¿No es salvar una función de Dios? Sí lo es. Esto es lo que está diciendo Pablo, un fariseo que acaba de decir: creo en un solo Dios. Habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención. Las arras es una promesa. Cuando le damos las arras a nuestra esposa en la ceremonia de matrimonio, es una promesa de provisión. Entonces Dios escoge, Cristo redime y el Espíritu Santo es la garantía.
¿Se fijan cómo funciona la Trinidad en esta función de salvación? Impresionante. ¿De dónde sacaron los primeros cristianos estas ideas? Siendo monoteístas. A ver, ¿de dónde salió esto? ¿Acaso fue un sínodo, un concilio, y alguien levantó la mano y dijo, hey, no te olvides de la Trinidad, de la unión hipostática de las tres personas A ver, sí, vamos a inventarnos esto. No fue en un concilio. ¿Saben de dónde viene? Viene de las mismas enseñanzas de Jesús. De sentarse los apóstoles con Jesús y conversar y hablar con Él. Y de ver los milagros que hizo. Eso fue lo que a los primeros discípulos les dio la chispa. Y después comprendieron todo esto. No fue un momento en que Jesús les dijo, a ver, les voy a explicar aquí cómo funciona esto. Porque desde el comienzo del ministerio de Jesús, vemos la Trinidad. Desde la inauguración del ministerio de Jesús, vemos esto. ¿Qué dice? Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas 3. Ahí tenemos ya las tres personas de la Trinidad actuando en el mismo bautizo de Jesús. La inauguración de su ministerio. La única forma de conocer a Dios completamente es conociendo al Padre, que envía a su Hijo Jesucristo y que nos deja el Espíritu Santo después para consolarnos y guiarnos luego de su partida. No podemos entender a Dios sin esto. La comprensión de Dios necesita de la Trinidad. Otro pasaje de la vida de Jesús. Este lenguaje es muy preciso. Fíjense en Mateo 28, 19. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en los nombres, en el nombre, singular, un nombre, que es el nombre del Padre. No dice del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, no, es del Padre, y los está uniendo. La I es conjuntiva, está coyuntando este nombre que es uno. El nombre de Dios es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un solo nombre, pero permanecen las tres identidades. Igual, cuando uno se casa es una sola carne, pero siguen siendo dos personas. No tres, ¿eh? No me vayan a confundir. La Trinidad en la salvación. Miren, esto es un poco debatido entre círculos con los teólogos. Algunos van a decir, no se necesita conocer la doctrina de la Trinidad completa para ser salvo. Otros dirían, sí, tú no puedes ser salvo si no entiendes la Trinidad. Yo creo que es un poco... Yo no soy tan legalista con esto, pero sí se requiere de entender por lo menos que Dios no es un monolito, no es un Dios monolítico como el Dios del Islam, y que Jesús es Dios. Creo que si no entiendes esas dos cosas, es imposible entender la salvación. ¿Por qué? Fíjense, 2 Corintios 5, 19. Dios estaba en Cristo. No dice Cristo fue el que hizo el trabajo independientemente de Dios. No, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. 2 Corintios. Entonces la salvación creo que demanda una creencia en la Trinidad. Y no es que Cristo estaba cooperando con Dios. Era Dios trabajando a través de Cristo, en Cristo.
muy, muy distinto. Entonces Dios manda al Hijo para salvar al mundo, pero si Jesús no es Dios, no tiene poder de salvar a nadie. ¿Ven cómo funcionan estas dos cosas en mancuerna? Salvar es una función divina. ¿Sí? Yo no puedo salvarlos a ustedes. No puedo llegar y decirles, perdono sus pecados, que son muchitos, pero se los perdono. Y perdónenmelos a mí también, y ya, yo los perdono, ustedes me perdonan, todos perdonados, y entramos al cielo cantando Kumbaya. No funciona así. Juan 3:16, el pasaje más conocido. De tal manera amó, ¿quién? Dios ama al mundo y da a su Hijo para que el que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Hebreos 9:13 y 14. El rol del Espíritu Santo. ¿Cuál es el papel que juega el Espíritu Santo aquí? Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante, fíjense, Cristo mediante el Espíritu, ahí está cómo funciona el Espíritu Santo. Cristo mediante el Espíritu eterno se ofrece a sí mismo, nadie lo mandó, nadie lo obligó, sin mancha a Dios. ¿Ven cómo funciona? La salvación es una función trinitaria. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¡Wow! ¡Qué tremendo pasaje! No solo para que podamos ser salvos, sino que para que nuestras obras tengan validez y que sirvamos al Dios vivo. ¿Quieres servir al Dios vivo de verdad? Necesitas entender la Trinidad. Porque está trabajando en este proceso mediante el Espíritu eterno. Segunda de Corintios 13:17, un poco más adelante, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Jesús, ¿qué dijo? Conoced la verdad y la verdad os hará libres. Yo soy la verdad. ¿Y aquí qué tenemos? Donde está el Espíritu hay libertad. Todo viene ligado. Salvación, de nuevo, primera de Pedro. Pedro está de acuerdo, dijo, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Qué claro este pasaje. Primera de Pedro 1. Dios salva y la Trinidad completa participa en esta salvación. Entonces, veamos qué pasaría. Vamos a hacer la operación inversa. ¿Qué pasaría si los testigos de Jehová realmente tienen razón? ¿Cómo podríamos explicar estos pasajes? Bueno, veamos esta tabla. ¿Es necesaria la Trinidad? Como ellos dicen no, ellos contestarían no. Bueno, sin la Trinidad Jesús no es Dios. Entonces Jesús es un ser humano normal como ustedes y como yo, a lo mejor más sabio, pero no somos salvos por Dios, sino que somos salvos de Dios. Se nos tiene que salvar de Dios, de la ira de Dios. ¿Ven cómo hace de esto como de Dios como un tirano? ¿Y quién nos salva? No tiene sentido. La salvación, Dios ofrece el sacrificio, recibe el sacrificio y se aplica a sí mismo el sacrificio. ¿Tiene sentido eso? Dios requiere de un sacrificio y se manda a sí mismo para darse ese sacrificio a sí mismo, siendo una persona. Yo no sé cómo le hacen, bueno, sí sé cómo le hacen los musulmanes. Por eso lo más que pueden llegar a decir es, vas a estar en el cielo con 70 vírgenes.
Y me preguntaba una vez una hermana, ¿y a nosotras qué nos toca? Pero fíjense qué pasa cuando ponemos el concepto de la Trinidad en su lugar. El Hijo, Dios ofrece a su Hijo y Él se ofrece a sí mismo como sacrificio. El Padre recibe ese sacrificio como válido y el Espíritu Santo lo sella, lo hace válido, le pone el sello de aprobación. Se necesita de la Trinidad. Un gran teólogo, B.B. Warfield, decía esto y creo que tiene mucha razón. Dice, por medio de la doctrina, de esta doctrina, el creyente cristiano es capaz de pensar con claridad y en consecuencia consistentemente acerca de su triple relación al Dios Salvador. Fíjense, si Dios es tres personas, tenemos una relación triple. Tenemos a un Dios con el que nos relacionamos en tres formas distintas. ¿Se dan cuenta? Dios, dice, puede experimentar su amor paternal al enviar a un Redentor, de cómo el amor redentor ejecuta la redención y de cómo el amor salvador aplica esa redención. En fin, todas las manifestaciones en distintos métodos y formas de amor de un Dios que nos busca. Esa búsqueda de Dios viene en estas tres formas, que nos está buscando, que nos ama. ¿Qué amor más grande? Por otro lado, ¿cómo podemos decir que Dios es amor si no hay una Trinidad? ¿A quién amaba a Dios antes de crear al ser humano? Si es un monolito. Si no hay tres personas, si no hay una persona eternamente a quien amar, ¿cómo podemos decir que Dios es amor? Esa es una buena pregunta para los musulmanes. ¿Dios ama o no? Mi Dios sí ama. Yo no sé el tuyo, pero el mío sí ama. Y me amó tanto que mandó a su Hijo. La comunión. Veamos qué pasa con la comunión. Primera de Corintios 12 dice, ahora bien, hay diversidad de dones. La palabra aquí es carismata, son los dones. Pero el Espíritu es el mismo. Fíjense cómo viene como poemita. Y hay diversidad de ministerios, diaconia, pero el Señor Jesús es el mismo. ¿Ve cómo los está poniendo en el mismo plano? Y hay diversidad de operaciones, energemata, de ahí viene la palabra energía, la operación. Pero Dios Padre hace que todas las cosas en todos es el mismo. ¿Se fijan? Pablo no estaba confundido, tenía claro en su mente quién era Dios. El Espíritu es el mismo, el Señor Jesús es el mismo y el Padre Dios es el mismo. Sin Trinidad, por lo tanto, si ellos dicen que no hay Trinidad, pues entonces tampoco hay salvación. Sin Trinidad tampoco hay iglesia y sin Trinidad no hay cristianismo. Así de fácil. Por eso es tan importante esta doctrina y mis hermanos y hermanas, me rompe el corazón cuando encuentro una persona y no puede explicar lo que es la Trinidad en forma sencilla. Porque si nos llega y nos toca un testigo de Jehová a la puerta, en primer lugar, si alguien quiere oír de la palabra de Dios, yo tengo que hacer todo el esfuerzo posible para abrirlos. No correr abajo de la mesa y decir, yo quiero que vengan a mí, que ya no vienen. Quisiera. Pero cuando ellos nos preguntan estas cosas, nos tropezamos, honestamente. Necesitamos poder explicarles que sin Trinidad no puede ser salvo, no hay iglesia y no hay cristianismo. Otro gran teólogo,
Este es el exdirector del College Moore en Sydney, en Australia, el doctor David Broughton Knox, resume esto. Me gusta mucho este resumen. Dice: la doctrina de la Trinidad es la base de la religión cristiana, a menos que esta doctrina sea creída firmemente y verdaderamente, no es posible ser cristiano. Creo que tiene razón. Creo que tiene la razón. No se asusten. Estudiemos. Es una motivación para que estudiemos. Fíjense en esto también. Si solamente nos enfocamos en una, porque ahora hay muchos movimientos que se enfocan en el Espíritu Santo, toman su doctrina de Hechos nada más, es lo que les decía, toman un pasaje y de ahí ¡fua!, toda la doctrina sale. Equivocado eso. Fíjense, una iglesia que se centra en el Padre puede tener una perspectiva turbia del Evangelio y de la necesidad de un Salvador, porque el énfasis está en la paternidad de Dios. Es lo que le pasa al musulmán. Una iglesia que se centra en el Hijo no puede tener una apreciación adecuada de la creación, de las buenas cosas de la vida que nos han sido confiadas para administrar y disfrutar. Y una iglesia que se centra en el Espíritu puede caer de una conciencia de la base histórica de la fe y caer en el subjetivismo. ¿Qué es el subjetivismo? Y no quiero aquí que se alarmen, pero Dios me habló. Ahora, yo estoy seguro que Dios nos habla hoy y nos habla de diferentes formas. Pero si vas a decir Dios me habló, ten cuidado con las palabras que siguen de tus labios. Ahí lo voy a dejar. Pero entramos en el subjetivismo. Entramos en el yo tengo esta verdad y Dios me la dio y aunque venga en contra de la palabra de Dios no me importa. Eso es en algo que podemos caer. Entonces, cuando no tenemos un equilibrio entre el amor y la relación y nuestro entendimiento de las tres personas, vamos a tener un cristianismo distorsionado y a lo mejor que se nos va para un lado, se nos va por el otro. No se trata de ser un intelectual nada más y olvidarnos de la energemata, de la energía que nos da el Espíritu Santo. No que el Espíritu Santo sea energía, es persona. ¿Sí? Ay, ya. Tal vez no debía usar esa palabra, pero... entonces, ¿ejemplos? No. Yo creo que no debemos usar ejemplos. Pero hay un ejemplo que usa C.S. Lewis como ilustración. ¿Cómo es que Dios puede ser tres personas y cómo funciona esta dimensión de tres personas? Bueno, en el espacio nos podemos mover de tres formas. Sí, es un TIE Fighter de Star Wars, para los que están preguntando. Se puede mover nos podemos mover en tres dimensiones. Me puedo mover a lo alto, a lo ancho, a lo profundo. Pero una línea, si tenemos una dimensión, entonces tenemos una línea nada más. Nos podemos mover en una sola dimensión. Si tenemos dos dimensiones, entonces ya podemos hacer figuras geométricas de dos dimensiones. Si tenemos tres dimensiones, ya podemos hacer figuras más avanzadas como un cubo. Algo similar pasa así. Mientras más avanzas en estas dimensiones, no estás abandonando las dimensiones anteriores, sino que estás construyendo sobre lo que ya está ahí. Entonces el nivel humano es simple, sencillo. El plano humano es una persona y un ser. Dos personas son dos seres separados, al igual que dos dimensiones y un pedazo de papel o un cuadrado y una figura de dos cuadrados son dos figuras, dos cuadrados son dos figuras.
Pero en el plano divino es como tener una tercera dimensión. Ustedes y yo todavía encontramos estas personalidades combinadas de nuevas maneras en niveles que simplemente en una dimensión no nos podemos imaginar. Por eso Dios no se refiere a sí mismo como yo, se refiere como nosotros. Dios no tiene un centro de conciencia, tiene 3 centros de conciencia. ¿Es fácil de entender esto? No. Pero es cierto. Entonces, un cubo tal vez nos ayuda, pero finalmente tenemos que estar de acuerdo con este hombre, el Dr. Michael Reeves. Escribió un libro muy bueno, The Good God, y dice esto, dice: la ironía no podría ser más pronunciada. Lo que supusimos que sería una irrelevancia aburrida o peculiaridad resulta ser la fuente de todo lo que es bueno en el cristianismo. Ni un problema o una cuestión técnica. Dios como ser trino, me encanta esta frase, Dios como el ser trino es el oxígeno esencial de la vida y la alegría cristiana. ¿Quieres poder respirar tu cristianismo y poder encontrar una vida alegre en tu cristianismo? Teología trinitaria, de veras. Y mientras más profundicemos en estos misterios, más vamos a conocer a Dios. Y mientras más conocemos a Dios en profundidad, más le vamos a poder amar. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Esto es sumamente importante. A veces nos dicen, bueno, vamos a hablar de la Trinidad. ¡Oh! Gran error. Gran error. Sí, Carlos. ¿Por qué Dios no hizo esta no aclaró esto desde el principio con el pueblo judío? Yo creo que hay algunos pasajes en el Antiguo Testamento. De hecho, enseñé un pasaje en el Antiguo Testamento muy claro, donde la Trinidad resalta. Pero Dios nos va dando progresivamente, yo creo, lo que necesitamos. Y yo creo que en ese momento el pueblo judío no estaba listo para recibir toda la revelación. Yo creo que Dios nos trata como niños. Cuando tú tienes un niño, hay ciertos temas que no están listos para recibir. Yo creo que a través del tiempo, conforme Dios fue trabajando con la gente en el pueblo judío y empezó a revelarse cada vez más detalladamente con el pueblo, la gente adquirió un conocimiento de tal manera que ya estaban listos para el siguiente paso. Y creo que el mismo proceso de enseñanza sucede con nuestros hijos. Hay temas que con nuestros hijos no vamos a abordar porque no están listos para eso. Pero creo que llegó un momento en la historia donde dice, y cuando llegó el momento correcto, Dios mandó a su Hijo. Y entonces ahí es donde, ok, este pueblo ya está listo para entender qué es lo que estoy haciendo con ellos. Y vamos a seguir entendiendo más cosas aún. Entonces, yo creo que conforme avance la historia, vamos a ver, wow, esto de Apocalipsis no lo entendía, ya estamos listos para entenderlo y viene. Y yo creo que va a seguir, no ha parado ahí, sino que creo que está siguiendo todavía eso su curso, Carlos. Sí. Bueno, no lo dio a conocer como el Hijo de Dios, sino en ocasiones se nos revelaba como el ángel de Jehová, que viene siendo Jesucristo, ¿no? No en todas veces. Obviamente hay lo que se llaman cristofanías, ¿sí? Que son apariciones de Jesús posiblemente, a veces simplemente era un ángel, un mensajero, pero no siempre. Habría que ver ese pasaje en el en horno, contexto. ¿Con Daniel quién estaba ahí? ¿Era Jesús? ¿Era el ¿Quién? ángel? En el horno. Cuando estaban en el horno con Daniel. No es claro, para mí no es claro que fue Jesús el que estuvo ahí.
Yo no podría decir, es Jesús, la persona de Jesús que fue crucificado estuvo ahí presente. Y si dicen que era el ángel de Jehová, entonces ¿quién era? ¿Qué ángel tan especial era para que se le llamara el ángel de Jehová? A veces al ángel de Jehová se le llama una manifestación. A ver, una cosa es una cristofanía y otra cosa es una teofanía. Es una manifestación de Dios en un objeto como un ángel. Una teofanía fue también la aparición de Dios en la zarza a Moisés. No es que la zarza fuera Dios, a ver qué tipo de zarza era. No, era una aparición de Dios, de la presencia de Dios en ese lugar. Y cuando le decían, espérame, no te vayas, déjate, traigo algo para cocerte y ofrecerte que comer. O sea, cuando llegaba un ángel, pues sí, cuando se le revelaba a la mamá de Sansón, diferentes ocasiones, diferentes pasajes. Sí, pero no creo que pueda uno decir, ahí estaba Jesús. ¿Me entiendes? Sería, yo creo que especular, sería ir más allá de lo que está diciendo el texto. Yo tendría cuidado en ir más allá de lo que dice el texto y categóricamente decir, era Jesús. ¿Es posible? Sí, pero no estoy listo para dar ese paso y decir, sí lo era. Entonces, ¿es una teofanía o cristofanía eso? Yo me limitaría a decir que es una teofanía, al menos que haya... A ver, por ejemplo, Melquisedec, ahí sí estaría más dispuesto a decir probablemente es una cristofanía. Melquisedec, lee cuando vimos el Antiguo Testamento, hay muchas analogías entre Melquisedec y Jesús. Oh, sí. Entonces yo estaría más dispuesto a decir que Melquisedec fue una teofanía, pero no estos ángeles o el ángel con el que lucha Jacob necesariamente. No estoy listo para hacer ese paso, pero con Melquisedec probablemente. ¿Alguna última pregunta? Nada más quisiera saber tu opinión en Génesis 18, acerca de cuando vienen los tres hombres a anunciarle a Sara, a Abraham. ¿Eso se podría especular en cuanto a la Trinidad? ¿No? He leído ciertos... Es curioso, yo creo que algunos teólogos dirían, sí, hay algún rasgo ahí trinitario, podría ser. El número 3 es muy importante, es un número divino. Es posible. Le echaría un 50-50. Sí. Último comentario. Sí, en general los hombres cometemos errores, inclusive en las interpretaciones de la palabra. Pero existen sutilezas que han sido, históricamente han entrado dentro del estudio del cristianismo. Hasta la fecha podemos ver a la izquierda y a la derecha y gente rara vez está balanceada. Una de esas es que el Espíritu Santo no era el mismo en el Antiguo Testamento con respecto a la manifestación del Nuevo. Y ahí hay una gran confusión que existe. Sí, claro. Bastante fuerte. De hecho, aquí conozco en Houston, me ha tocado gente que son predicadores y no creen en la Trinidad y te sorprende cuando ves los argumentos. Sí. Pero por lo que Carlos dijo, a los más serios teólogos categóricamente te van a reafirmar de que existía y fue manifiesto y en todo momento, y voy a usar la palabra de uno de los que usaste, hay comisiones específicamente dentro de la Trinidad donde tú ves la acción del Espíritu Santo, la acción del Hijo y la acción del Padre desde Génesis, por la cual no puede haber contradicción, si no habría salvación, pero afirmo lo que digo. Si no hay conocimiento de la Trinidad, no puede obrar en la obra de la salvación. Pero es muy difícil, pero sí hay una explicación, ahí está. Yo creo que desde el principio hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos, pues, ¿cuántos? O sea, tú y cuántos. Dejar otros pasajes, como mencioné la vez pasada. Entonces tienes ciertos... como que tienes ciertas señales, pero no tienes algo completamente claro, pero con conocimiento que el hombre va acumulando acerca de Dios, llega un momento en que Dios dice, ya están listos, vamos al siguiente paso.
Bueno, terminemos, mis hermanos, empezamos la siguiente clase con ¿por qué no soy judío? ¿O lo soy? Que va a ser el final de nuestra serie. Pero antes, seamos trinitarios en nuestra forma de orar, de pensar, de amar a Dios. Es importante que entendamos esto. Número 2, una perspectiva débil de la Trinidad se traducirá a una perspectiva débil de nuestra salvación. No desperdiciemos el entendimiento de nuestra salvación, que es algo tan importante, al no entender lo que es la Trinidad. Y finalmente, la manera en que Dios se comunica con nosotros en las Escrituras también es trinitaria. Y estemos conscientes de eso cuando abrimos la Escritura y la estudiamos. Tengamos en mente ese Dios trinitario.